Bien, entonces, muy buenas noches. Gracias por participar en este curso, en esta primera clases que se viene abordando sobre los temas de cohetes y satélites con el grupo avanzado. Iniciaremos con conceptos teóricos, ¿sí? Y luego, más adelante, iremos usando algunos programas software para la parte de simulación y la parte práctica, ¿sí? Bien, entonces iniciamos con algunos fundamentos de la ingeniería aeroespacial, una revisión de los conceptos básicos de los cohetes y satélites, tendencias actuales en tecnología aeroespacial. Bueno, este tema pertenece al módulo 1 y es importante tener en cuenta de que la ingeniería aeroespacial es un área bastante amplia que hoy está siendo explorado y donde la mayoría de los países vienen alineándose y desarrollando tecnología en estas áreas, ¿sí? La ingeniería espacial combina diferentes áreas y asimismo también temas abordando como la economía, tecnología y ciencia para transformar el futuro de la humanidad, ¿sí? Bien, las ventajas económicas y estratégicas son amplias en este sector, como la exploración del espacio, la innovación de tecnología, la conectividad global y otros. Bien, es importante considerar de que algunas empresas y compañías en este sector vienen invirtiendo, ¿no? Y para que las tecnologías se vayan desarrollando cada vez más. La investigación, el desarrollo de estas áreas, el desarrollo de las nuevas tecnologías como el diseño de prototipos y pruebas de aeronaves, cohetes y satélites, etcétera. Asimismo, como el desarrollo de software avanzados para las simulaciones. En la, en la producción y construcción se vienen desarrollando materiales especializados como aleaciones livianas, resistentes al calor. Por ejemplo, para realizar la reentrada a la atmósfera, es importante considerar los determinados materiales bien específicos para poder resistir a las altas temperaturas en el momento de reentrada, ¿no? Asimismo, la fabricación de componentes precisos, como las turbobombas, los sistemas de navegación y etc. Los lanzamientos y operación eh, se vienen desarrollando también en muchos países infraestructuras con determinadas metodologías, ¿sí? Como por ejemplo la empresa SpaceX ha estado desarrollando eh, infraestructuras de lanzamiento eh, con diferentes estructuras, ¿no? De acuerdo al tipo de cohete o tipos de nave espacial que vayan a desarrollar, ¿no? Recuperación y reutilización. Es importante considerar de que la recuperación es muy importante para poder economizar, por ejemplo, los gastos que se desarrollan, que se gastan en estas infraestructuras, ¿sí? Eh, si bien es cierto, en este tipo de tecnologías los gastos son considerables para desarrollar, por ejemplo, los motores, eh, el tipo de material que se va a obtener, para los lanzamientos, el tipo de sensores, etcétera. Entonces, todo ello a lo largo del tiempo, pues se tiene que economizar. Para ello, la reutilización es un factor muy importante, ¿sí? A considerar. Más adelante explicaremos a detalle cómo van funcionando para los últimos naves espaciales en el tema de reutilización, asimismo en el tema de los satélites, ¿no? Que ahora es un factor donde se está considerando eh, con mayor interés. Bien, la reducción de costos mediante avances tecnológicos que está relacionado con la reutilización
Es importante observar qué tipo de material usar y también relacionados con la mitigación espacial. Ahora con los desechos espaciales, que también se están promulgando leyes o normas para poder desarrollar este tipo de tecnologías como lanzadores o los satélites que sean desintegrables rápidamente, ¿no? Entonces hay que buscar materiales específicos y también los satélites no estén esparcidos en el espacio, sino también puedan tener un reingreso o puedan ser recuperables o reutilizables. Ventajas en la ingeniería espacial, como avances tecnológicos, seguridad y defensa, exploración científica, economía y empleo, reutilización y sostenibilidad. Eh, este sector ha originado y está generando un empleo, o sea, una gran cantidad de empleo debido a que para desarrollar estas infraestructuras y las tecnologías de lanzamiento, exploración, etcétera, requieren de mano de obra, también de especialistas capacitados y pues también para el desarrollo requiere bastante mano de obra, ¿no? Por su complejidad en el tema de desarrollo. Bien, ingresando a la revisión de los conceptos de cohetes y satélites, como un concepto básico, un satélite es un objeto, ¿no?, que orbita alrededor de un cuerpo celeste, como la Tierra, la Luna o el Sol, ¿sí? Entonces, este tipo de satélites pueden tener diferentes características, diferentes formas, diferentes tipos de sensores para poder rastrear y hacer monitoreos en estos ámbitos, ¿no? En estas áreas, ¿sí? Existen satélites, por ejemplo, orbitadores, exploradores, satélites de tipo para estudios de monitoreo y satélites también de colisión, ¿no? Por ejemplo, existen satélites que puedan alcanzar un determinado astro, ¿no? O inclusive la Luna, un cuerpo celeste, donde han tenido el objetivo de colisionar y obtener y enviar información de esas colisiones, ¿no? Para poder observar cuál es el comportamiento de su trayectoria o también del ambiente por donde van o donde están explorando, ¿sí? Paralelamente, un cohete es un vehículo que utiliza la expulsión de gases a alta velocidad para generar empuje y moverse en el espacio o la atmósfera, ¿no? Hablamos de cohetes, en este caso cohetes terrestres o espaciales, ¿no? Los cohetes terrestres ya los conocemos, son cohetes bastante básicos, pero los cohetes espaciales finalmente tienen esta característica en la cual es el objetivo de este curso para poder ir explorando y aprendiendo, ¿sí? También en los proyectos que se vienen desarrollando, ¿ok? Prosiguiendo con un cohete. Este tipo de cohete es una característica bastante peculiar que posee una estructura donde en la parte inferior pues, está estructurado por un combustible, ¿no? Y un cohete que transporta a una nave espacial, que en este caso podría considerarse como un avión espacial. Estos son transportadores espaciales que desde 1900, casi desde 1900 hasta 2005, han perdurado este tipo de cohetes con acoplamiento a aviones o aviones espaciales, ¿no? En la que transportaban objetos o materiales, inclusive para construir las estaciones espaciales. Esto que más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, este tipo de cohetes son tipo transportadores con aviones espaciales, a diferencia de los otros que vamos a ver así. Paralelamente, los satélites pueden ser de tipo comercial, de exploración, una estructura peculiar en la que tienen los tipos de satélites, poseen paneles solares para alimentación de todo su sistema, pueden poseer sensores, cámaras de alta precisión para poder escanear
la cobertura terrestre, asimismo obtener información. Pueden ser tanto satélites de tipo óptico o satélites de tipo radar, ¿sí? Bueno, más adelante, cuando desarrollemos cada estructura, pues explicaremos un poco más los detalles de los satélites, ¿sí?, que son de tipo óptico o de radar, ¿sí? Siguiendo, las estaciones espaciales también son un tipo de naves espaciales, un tipo casi hermano de los satélites, ¿no? En este caso tienen casi el mismo comportamiento de poder orbitar alrededor de ese del cuerpo celeste o de la Tierra o la Luna, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia de las estaciones espaciales con los satélites, ¿no? En temas de los satélites, que son considerados como naves espaciales, pero satélites, algunos pueden ser tripulados. En el caso de las estaciones espaciales son para tripulaciones, ¿no?, que pueden ser tripulados, pueden poseer también laboratorios para estudios y análisis de partículas, objetos en el espacio, o también partículas o objetos o materias transportados desde la Tierra también, ¿no?, para ver el comportamiento, etcétera, ¿sí? Estas estaciones espaciales pueden ser acoplados por varias subestaciones. También poseen celdas o paneles solares para poder alimentar todo el sistema. A su vez, pueden estar acoplados a un determinado motores para poder ir maniobrando, corrigiendo su trayectoria o su órbita, ¿no? ¿Sí? Bien, siguiendo, tenemos aquí a un tipo de cohete, ¿no? Paralelamente un tipo de cohete, un cohete Saturno, en la que posee una estructura bastante peculiar para el transporte de tripulantes, ¿sí? Con determinados motores de alta potencia que pueden impulsar hasta una determinada altitud considerable y poder con ese impulso generado alcanzar una determinada posición de trayectoria en el espacio y poder seguir enviando, pues, tripulantes hacia otros astros, como la Luna, por ejemplo, que consiguió llevar a los primeros eh, primer hombre que pisaron la Luna, ¿no? Tenemos paralelamente un tipo de cohete aquí, los últimos cohetes, bueno, ahora estamos viendo los cohetes más resaltantes, un tipo de cohete que tiene una característica también distinta, sus aletas aerodinámicas, a diferencia de estos casos o de estos aviones, poseen unas aletas aerodinámicas en la parte casi central, ¿no? Entonces, estas aletas aerodinámicas hacen posible hacer su corrección al momento de reingresar o de ser lanzado para corregir esa determinada trayectoria, ¿cierto? Asimismo, el New Glenn posee unas aletas también inferiores, pero con un tipo de que no son ni delta ni las ¿no? ni las diagonal, porque tienen un tipo de estructura. Bueno, las aletas pueden ser de acuerdo a la característica de cada compañía, se puede dar una determinada característica de acuerdo a su trayectoria o su sistema de control que está siendo aplicado, ¿sí? Bien, los motores que poseen esta parte inferior, vamos a ver aquí el siguiente cohete, similar a todos ellos. Siempre todos estos cohetes poseen una carga útil, ¿sí? Una carga útil en esta parte superior, ¿sí? Las cargas útiles o los tripulantes que pueden ser transportados, ¿no? Los motores adecuados en la parte inferior, ¿sí? Motores que podrían ser de diferente característica, como motores, por ejemplo, en el caso de SpaceX, motores Raptors, otros tipos de motores, ya sean de líquidos, sólidos o híbridos. Eso lo vamos a ver más adelante. Un tipo de este cohete que, en el caso que es mayor
hasta hoy, que es el cohete Super Heavy y que posee una nave, digamos, un hermano de un avión espacial, que en este caso sería el Starship, ¿no? Un avión espacial con sus aletas aerodinámicas de tipo delta, ¿no? A la delta, bien peculiares para poder eh, enfrentar a las reentradas al momento de atravesar la atmósfera, ¿no? Sí. Bien, este tipo de, de cohetes tienen un objetivo de poder alcanzar distancias considerables o viajar a distancias muy lejanas, ¿no? Como por ejemplo viajar hasta la Luna o hasta Marte y llevan combustible en gran cantidad o una cierta cantidad aquí para poder eh, ir pues, en todo el viaje, ¿no? Entonces, eh, es importante observar los detalles de cada cohete. En este caso, a diferencia de los transbordadores que posean motores con subcombustibles, ¿cierto? Separados, en este caso de cohetes Saturno también que poseen motores con sistemas de combustibles separados, pero en el caso de las nuevas generaciones, se ha observado de que poseen los motores acoplados al combustible en los mismos cohetes, ¿no? Ya considerando las naves espaciales, ya sean cápsulas, estén acoplados en la parte superior, ¿sí? Como en este caso. En el caso del Neoplen, es solo una cápsula para poder transportar carga útiles, en este caso satélites o algunos materiales, que más adelante seguramente acoplarán también un avión espacial del tipo o igual que el cohete Super Heavy, ¿sí? En este caso, el cohete Super Heavy puede transportar tripulantes, cargas también y otros componentes de laboratorio o de estudio. Asimismo, puede transportar combustible, ¿no? En otra de las siguientes generaciones de Starship que posee son combustible, ¿no? Que pueden transportar también de combustible. Aparte de que equipos en combustible, se quema todo el combustible y los motores específicos que se encuentran en la parte inferior, ¿sí? Bien, sobre las aletas aerodinámicas y todo ello vamos a ir viendo más adelante las características que poseen este tipo de lanzadores. Bien, bien, entonces esto es un concepto general del concepto de los cohetes y satélites que durante todo el curso vamos a abordar con detalle, con los ejemplos también que se está desarrollando nuestra empresa sobre los lanzadores. Bien, ¿podemos nosotros optar en el tiempo por algunas características de estas? Sí, pero eso será a medida de que el determinado proyecto o los cohetes van funcionando de manera correcta. Prosiguiendo, eh, entonces, un poco aquí poniendo un ejemplo sobre el proyecto de la empresa, donde los que llevan el curso y los que van a asistir en la parte experimental puedan también manipular los proyectos que tenemos. Es uno de los proyectos que tenemos, es el satélite GSAT VA01, en la que se está desarrollando, ¿no? Es un proyecto desarrollado por la empresa Bioautomation, diseñado para monitoreo ambiental, clima, gases contaminantes y mitigación de desechos espaciales. Asimismo, el segundo proyecto que estamos desarrollando es el cohete GSAT, ¿no? En el primero y segundo, el primero ya se lanzó, que lo voy a mostrar un poco aquí, y el segundo que está en desarrollo, que va a tener esta característica con sus propulsores. Este proyecto combina ingeniería espacial, automatización, análisis de datos para crear un cohete funcional y reutilizable. Bueno, el objetivo de la empresa desarrollar los cohetes GSAT
son que puedan ser reutilizables, ¿sí? Vamos a intentar de recuperar por completo todo el cohete. Para ello, aquí mostrando un poco la imagen del satélite en la que estamos desarrollando, es una primera versión de la estructura que se está desarrollando con sus paneles solares de alimentación, ruedas de reacción interno y algunos microcontroladores que más adelante se irá mostrando por detalles. ¿Sí? Esta es una demostración de que el proyecto satélite GISAT está avanzando, en la cual eh, los que son partícipes tanto del grupo de investigación y del proyecto o de los cursos pueden tener la oportunidad de también ir manipulando y ir aprendiendo cómo se está avanzando, ¿sí? En el tema de los cohetes GISAT, GISAT 1, que era un concepto básico en el que hemos venido desarrollando. En este concepto básico no posee en las partes específicas de la tobera, que más adelante voy a mostrar un poco con mayor detalle la estructura del cohete, pero en este caso el primer cohete que nosotros habíamos desarrollado era uno de experimentación que nos importaba más que nada el encendido de los motores, ¿no? Y asimismo control, el control de las aletas aerodinámicas que iban a originar al momento de ser lanzado. Obtenimos datos importantes, lo cual, base a ello, se viene ahora desarrollando GISA 2, que está en proceso ya de, digamos, estamos en un 60-70%, porque solo ya faltan acoplar algunos detalles como los subpropulsores. Dijimos que aquí están los dos subpropulsores que se van a acoplar en el GISAT 2, ¿no? Y a su vez tenemos ya mejorado el tema de las ojivas, asimismo en esta versión de GISAT 2 ya se ha implementado las toberas, ¿no? Las toberas y las gargantas, en la cual más adelante iré explicando todo a detalle, ¿sí? Siempre es bueno que cada uno de ustedes siempre estén tomando apuntes. Hay detalles que no está expresado aquí, pero lo voy a ir comentando, ¿ok? Bien, entonces en esta versión que se está desarrollando, el grado de complejidad es un poco mayor debido a que estamos trabajando con un lanzador ya de un tamaño un poco mayor, a diferencia del anterior, con mayor combustible, que se va a la mayor cantidad de combustible en los motores, asimismo con toberas para ir observando del flujo quemado, el flujo, el momento del quemado del combustible, asimismo la cantidad de sensores que se va a agregar. Se va a agregar varios sensores que va a ser importante obtener mayor cantidad de información. Bueno, en la primera versión nosotros no agregamos lo suficientemente sensores porque nuestro objetivo era todavía probar los conceptos básicos que íbamos a requerir, ¿no? Como por ejemplo, ya comenté ya el tema de los encendidos, propulsor y el tema de la parte de la aerodinámica. Bien, allá. Decía de aquí, la estructura del PISA 2 más o menos va a quedar de esta forma, con sus dos subpropulsores, unas aletas estáticas, en la cual estos dos subpropulsores van a servir para amortiguar al momento de intentar recuperar, ¿sí? Bueno, esa es una versión en la cual ya más adelante iré explicando, una versión bastante diferente a los otros lanzadores de recuperables. Bueno, en esta parte ingresaremos un poco como es un curso avanzado y los que se matricularon aquí, pues ya seguramente otros detalles o han participado en algún proyecto tal vez o han llegado o ya tienen definición del concepto ya de lo que estaba
comentando de satélites. Los cohetes, en esta parte ingresaremos a hacer cálculos o analizar la parte matemática y el modelamiento un poco avanzado, sí, con los de básico, lo cual no los hago mucho con los que están avanzando en el nivel básico, ¿sí? Entonces, los cohetes son diseñados especialmente considerando la dinámica de este. Un ejemplo aquí, primero, para iniciar la construcción de la dinámica, primero, toda esta dinámica va a estar basada en la tercera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción, ¿sí? En las primeras pruebas nosotros que iniciamos, ¿no? Con un punto bastante básico que alguien para que pueda entender. Colocamos un combustible. Entonces, para poder observar el comportamiento de la tercera ley de Newton, lo que nosotros queremos es que cuando se inicie el encendido y el quemado del motor, exista una acción para luego originarse reacción. En base a ello, ¿qué es lo que va a originarse en el momento de que existe esa acción y esa reacción? Se va a originar la velocidad, ¿sí? Una determinada velocidad cuando exista la reacción. Y asimismo va a existir una diferencial, una variación de la masa, ¿sí? Porque inicialmente tenemos una masa M. Ahí vamos agregando un poco más. Inicialmente tiene una masa M, ¿no? Luego otra masa M1 y así. Matemáticamente, esta variación de masa puede ser reducible a una masa cero luego, ¿no? O una masa aproximada o menor podría ser, ¿sí? Tal vez no necesariamente cero, porque siempre aquí puede quedar un combustible, etc. Y la propia estructura, vamos a tener una determinada masa. Por los principios de acción y reacción, cuando existe una determinada reacción, si tenemos masa y tenemos velocidad, y si tenemos velocidad, la variación de esa velocidad se va a originar la aceleración. Y si tenemos aceleración y masa, entonces tendremos fuerza. Existirá una fuerza. A eso le llamamos fuerza de reacción. ¿Okay? Luego, esta será representada de la siguiente forma, ¿no? Tengo una acción para luego originarse una variación de masa, una fuerza de reacción para ser disparado y luego en el transcurso existirá velocidad y variación de masa y fuerza que va a estar siempre. Ahora, estamos solo viendo aquí, analizando una sola determinada fuerza, porque en el momento de vuelo va a existir múltiples fuerzas. Fuerza de rozamiento, fuerza de arrastre, fuerza de fricción y etcétera. Representando la ecuación de la cantidad de movimiento, si tenemos masa, es decir, tenemos masa o una fuerza ya, como decía, ya tenemos masa, tenemos aceleración, que es la variación de la velocidad, entonces esa fuerza será igual a masa por la aceleración, ¿cierto? Que va a ser igual a la ecuación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, ¿ok? Es decir, tenemos movimiento aquí, ¿sí? Przybylski en los años 1500, tantos, empezaba a desarrollar y haciendo algunas pruebas una ecuación que me permita describir, ¿okay?, el comportamiento de estos cohetes, ¿no? Considerando algunos parámetros importantes, ¿sí? Como masa y etc. Lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Przybylski? Primero, se basa en la conservación de movimiento. Dice, si existe una masa y una velocidad, y si yo digo que ese producto es constante, entonces hay una conservación. A partir de ello, ¿qué es lo que hace Przybylski? Deriva esta ecuación para obtener
la ecuación siguiente. Masa por la derivada del producto, dice, tengo una masa o la diferencial de la velocidad respecto al tiempo, sumado con una determinada, o se origina una determinada velocidad. Esta misma velocidad, pero Cybulski dice esta velocidad, es una velocidad, no toda la velocidad del cohete, sino una velocidad de escape, ¿sí? Entonces, esa velocidad de escape va a depender del quemado del combustible aquí. Es decir, los gases calientes que salen y esa velocidad de gases calientes va a ser esta velocidad de escape. ¿Ok? Multiplicado por la diferencial de masa aquí respecto al tiempo, que la diferencial de una constante va a ser igual a 0. Luego, dirá que despejando la diferencial de velocidad respecto al tiempo será igual a, pasando al otro lado, menos velocidad de escape multiplicado por diferencial de masa, dividiendo entre la masa. Luego, ¿qué es lo que hace Cybulski? Integra todo esto. Entonces, cuando integra, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es observar la velocidad o la variación de la velocidad desde un punto inicial, luego hasta otro punto, ¿sí? Entonces dice, yo tengo una velocidad inicial de partida y voy a tener una velocidad final. Integro en base a ello y para la masa igual. Es decir, voy a tener una masa que va a ir variando, ¿no? Como ya dijimos aquí, va variando la masa a medida que se va elevando el vehículo. Entonces, esa integral será representada a una entrada masa por diferencia de masa. Siempre la velocidad de escape aquí es considerado como constante. Bueno, digamos que la fuga de combustible siempre está escapando con la misma cantidad de quemado, ¿sí? Entonces, la ecuación que se origina, o la ecuación de Cybulski que origina, dice aquí, diferenciando o integrando esta diferencial, obtenemos la variación de la velocidad inicial, velocidad final menos la velocidad inicial, que va a ser igual a esta variación, y esta será igual a la velocidad de escape por el logaritmo de masa inicial y masa final. Esta ecuación describe la variación de la velocidad a medida que el cohete va elevándose, ¿sí? Más adelante vamos a relacionar un poco con las toberas y los motores esta ecuación, y los impulsos y ello. Bueno, entonces, esta ecuación es muy importante analizar por detalles, porque basado en ello es que nosotros podemos observar el comportamiento de la dinámica del cohete, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, no sé, algunos tal vez, no sé si llevarán derivadas, integrales, de repente. Ahí quiero preguntar. Entonces, bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta para seguir avanzando? ¿O alguien podría escribir en el chat si tienen alguna consulta? ¿Nadie? ¿Todo bien? Hola, ¿sí se me escucha? ¿Alguien sí me escucha? ¿No? ¿O parece que no? Ah, ya, ok. Entonces están, eh, ya. Entonces me parece que todo. Ok, entonces, esa es la, es el comportamiento de la dinámica del lanzador. Pasamos a lo siguiente. En esta parte observaremos las partes del cohete. Tenemos la parte, en esta parte, la parte de la ojiva, ¿ok? La parte de ojiva que va a depender de
a dónde o cómo va a viajar el vehículo, ¿sí? Generalmente las ojivas tienen esta forma, una forma, una forma puntiaguda, ¿sí? Y esto por la aerodinámica del sistema, ¿sí? Entonces, las ojivas generalmente expresadas de esta forma para romper esa barrera del viento que pueda originar una determinada fricción al punto de lanzado, reducir y elevar la velocidad, ¿no?, de viaje, ¿sí? Esta variación de velocidad que no sea perturbada o que no exista excesiva eh, fricción al momento de ser lanzado o las fuerzas de rozamiento o las fuerzas de arrastre que pueden originarse. Entonces las ojivas tienen esa estructura. Tenemos lo siguiente, el fuselaje. El fuselaje, podemos aquí observar que se encuentran ciertos componentes como cordones de amarre, paracaídas que se pueden colocar, ¿ok? Esto para poder rescatar la carga útil, ¿sí? Generalmente las cargas útiles pueden ser estructurados dentro de la ojiva y para poder rescatar de repente algunos componentes electrónicos que podría estar colocado en la ojiva, ¿sí? A veces requerible del paracaídas, asimismo para recuperar todo el vehículo, ¿no? ¿Sí? Esto con fines económicos también y con fines de reutilización. Y también por prevención y seguridad, ¿no?, para no ir afectando de repente caídas muy abruptas o que caiga de repente a zonas pobladas o algún animal o que esté transcurriendo por ahí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por temas de seguridad y por temas de también de recuperación o de utilización, siempre se puede ir colocando las paracaídas para salvar sus dificultades, ¿eh? Luego tenemos las aletas aerodinámicas en esta parte. Las aletas aerodinámicas que pueden tener estructuras distintas. En este caso, pueden tener unas aletas tipo delta. Estas aletas aerodinámicas van a apoyar a hacer el sistema de control de guiamiento de, o de trayectoria, ¿sí? De repente para corregir las trayectorias de vuelo y, y corregir también, ¿no? Intenta corregir las desviaciones en la trayectoria, ¿sí? Mm, Sistema de recuperación, que comenté acá, y los motores de propulsión. Motores son motores de propulsión en la que pueden estar compuestos por un determinados combustibles que podrían ser muy útiles para los quemados y encendidos. Bien, los motores generalmente colocados paralelos o próximos a las aletas aerodinámicas. Siempre este tipo de motores, en el caso de los pequeños cohetes experimentales, van a ser protegidos por un determinado retén, ¿sí? Este retén que puede ser de tipo bastante aislante. Algunos de ellos usan tapones impermeables, ¿sí? Otros de ellos pueden usar maderas impermeables también. Se le puede, como un tapón, la madera puede ir colocándose y luego ser impregnado para que no exista una fuga o explosión o que afecte de repente por la presión a todo el vehículo, ¿sí? Bueno, factores, temas ya había comentado en el anterior, eh, temas de seguridad. Es importante en esta parte colocar bien los motores, los retenes, asimismo en, en- en lugares adecuados un determinados aislantes que se puede poner por seguridad, de repente para poder amortiguar o que también no tenga un contacto directo de repente con algunos
sistemas de control, componentes electrónicos o el sistema de recuperación, ¿sí? Bien, guías de despegue, de repente estos guías de despegue son para poder colocarlos en las plataformas de lanzamiento, ¿sí? O también puede apoyar en el tema del direccionamiento, ¿sí? Aparte de las aletas, bueno, cuando se colocan, hay veces aletas aerodinámicas estáticas, se puede usar los guías de despegue para poder hacer unos lanzamientos de prueba, ¿sí? Y eso sería algo importante para que todo el vehículo pueda funcionar de manera correcta antes de lanzado. Bien, aquí tenemos una muestra del primer GSAT en la que se había venido desarrollando. Se puso unas aletas aerodinámicas por aquí, tres aletas aerodinámicas. La ventaja de algunas aletas aerodinámicas es que pueden funcionar bien cuando están bien conectados o cuando tiene una correcta conexión con el sistema de control, ¿sí? Puede que también falle de repente algún servomotor que se pueda colocar. Aquí quiero explicar un poco en el tema de las conexiones ya de sus pequeños cohetes mentales. Hay veces que se puede usar motores de giro, eh, tipos de motores de giro para poder eh, hacer algunos torques en las aletas aerodinámicas, ¿sí? También se puede usar servomotores, ¿ok? Que puede ser, yo creo que mejor controlables por el tipo de que puedo yo calcular su movimiento angular o el sistema de control, pues puede estar basado en, ya sea en los movimientos angulares de todo el sistema y puede hacer los ajustes de torque, ¿sí? Se puede usar tipos de control. Sí, más adelante haremos qué tipos de control se puede usar para poder estabilizar y aún mejor tal vez el, el, el vuelo del momento de vuelo del vehículo. Bien, um, ¿qué más? En esta parte, bueno, inicialmente ustedes cuando desarrollan sus primeros prototipos, se puede ir desarrollando en un material, tal vez de PVC o material de cartón comprimido, ¿sí? Por seguridad, ¿sí? No es recomendable primero usar metales o aluminios cuando tú todavía no has hecho ningún lanzamiento o estás en fase de primeras pruebas de experimentación, ¿sí? Esto por tema de seguridad y también la CONIDA lo recomienda, ¿sí? Que es recomendable primero ir usando esos materiales. Bueno, puedes usar otros materiales también como maderas o tubos de madera también puedes usar, ¿no? Ahora, en el tubo de madera es un poco también riesgoso porque fácil puede prender o incendiarse en el momento de ser lanzado, porque acuérdense de que estos motores de propulsión este, se elevan a una temperatura rápidamente, ¿sí? Eh, entonces, bueno, una de las formas de que también el motor se puede ir colocando con un material tal vez un poco robusto, o sea, puede ser aluminiado en esta parte o de cartón, y luego toda la estructura puede ser de un material como les comenté, PVC o tubo de cartón, ¿sí? Bien, ahora eso también va a ser ventajoso usar porque fácilmente podría yo ir colocando las aletas aerodinámicas, acoplándose. Estas aletas aerodinámicas puede ser, como ya comenté, las características puede ser de acuerdo a tipo de control o como, bueno, esos detalles puede uno ir diseñando. Pero generalmente este tipo de aletas, como se está mostrando, en realidad cuanto más anchas es que puede tener una mayor barrera de,
de aire, ¿no? Entonces va a haber una mayor tracción al momento de querer hacer una corrección de trayectoria, ¿sí? Eh, las partes de circuitos puedes usar ya colocando la parte interior, de repente, también a fines de algunas pruebas puedes ir usando, colocando en la parte superior para poder ir ajustando eh, también algún circuito, ¿no? Bueno, también temas de seguridad, a veces es preferible tener dentro de la ojiva o en una parte con un molde, separar toda la parte de circuito para que se mantenga también protegida, pero todo ello em, tiene que ser cuando ya los circuitos del sistema de control están funcionando casi ya casi perfecto, ¿no? Porque si no, de repente ya lo ensamblas y ya son colocados todo el circuito y de repente no está funcionando bien el sistema de control, hay que desarmar nuevamente y nuevamente reconfigurar, mover los cables, conectar y todo eso es un trabajo, ¿sí? Un trabajo que uno tiene que tener paciencia también. En el tema de estos lanzadores, en realidad cuesta tener, o sea, hay que tener bastante paciencia, ¿sí? Como otros trabajos. Y también la parte estética, la parte también de conocimiento de los sistemas de control, la parte de los circuitos, eh, y la parte también de, de, de- de los motores, ¿sí? Porque hay veces que de repente no saben cómo poder acoplar los motores, cómo acoplar en la estructura. Entonces, de repente, pues podemos tener fallas, ¿no? Pero en sus primeros intentos uno puede tener fallas. En el caso de nosotros, igual los primeros intentos que hemos realizado, hemos tenido fallas como explosiones, o algunas, ¿no? Pero eso ha ido mejorando con la experiencia y que luego nos ido ya avanzando, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Bien, ninguna, ¿no? Bueno, entonces vamos continuando. Tenemos aquí para el correcto desarrollo de un lanzador, eh, es importante tener un lugar estable para ir probando el sistema, todo el vehículo, tanto sus aletas aerodinámicas, la estructura, los componentes electrónicos, una computadora próxima para ir desarrollando todo, todo la parte de programación o el sistema de control y también un espacio ideal para los trabajos, ¿sí? Esto va a ser importante para ir avanzando, ¿no? Que de repente también que no estén, tener cuidado eh, con personas menores de edad, ¿sí? Hay veces que los pueden, eh, eso es una de las recomendaciones que siempre damos, ¿no? Que en estos tipos de vehículos, mmm, se puede trabajar con menos de edad, pero con vehículos pequeños de prototipos de agua, como ya había comentado, ¿no? Se puede trabajar con proyectos de agua, con propulsión a chorro, y se puede usar como botellas o materiales pequeños. Y pues ahí se puede trabajar con pequeños, ¿no? Con menores de edad, ¿sí? Eh,
donde no peligra, también la parte de circuito no se maneja mucho en este tipo de, de proyectos experimentales, ¿sí? Y pues no habría mucho riesgo. Entonces, para proyectos pequeños o trabajar con menores de edad o escolares, siempre es recomendable trabajar con vehículos de a chorro o de agua, ¿sí? Con materiales plásticos, etc. Pero en este caso de ya trabajar con lanzadores que tengan circuitos electrónicos, donde hay bastante cableado, eh, estamos trabajando con materiales, bueno, PVC o de cartón, vamos a trabajar con propulsores, con combustible, ¿ok? Y acuérdense que en todo aquí trabajamos con computadoras, con hardware, software, y para las configuraciones, todo ello necesita bastante cuidado. Entonces, es preferible no darle mucho acceso, ¿no? A los pequeños, ¿sí? Es una recomendación. Cuando uno trabaja este tipo es un poco hacer un espacio un poco más privado o trabajar con solo personas mayores o personas de tu grupo, de tu equipo, quienes conocen más o menos del proyecto que estás realizando, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque, bueno, temas de un poco de menores de edad, me refiero a los pequeños que pueden fácilmente arrancar los cables, sacar las cosas o de repente que tu programa que ya está bien estructurado y de repente lo movió, lo movieron o de repente le quitaron algo, pues y tu programa va a funcionar mal al momento de ese lanzamiento, pues puede salir mal las cosas, ¿no? Una experiencia, les comento, justamente de aquí, del lanzamiento del BLS, cuando se hizo, bueno, este es el BLS 1, el BLS 2 que era similar, hermano de esta, que estaba a punto de ser lanzado, ¿no? Aproximadamente estamos hablando en el 2002 que se iba a hacer el lanzamiento, que iba a ser un lanzador ya suborbital que iba a poner satélite, ¿no? El primero fue lanzado, pero alcanzó solo una altitud, ¿sí? Este es el hermano del BLS 1, el otro era el BLS 0, el BLS 1, que estaba ya listo para ser lanzado. De repente invitaron a uno de los trabajadores pues, que no era muy especialista en esta área, y comentan de que uno de los ingenieros en el laboratorio dejó el hardware o el programa abierto, por razones no se sabe, hasta ahora se está en investigaciones, dejó de repente por descuido, comentan, y ingresó uno de los trabajadores y pues de repente pues seguramente pasó algo en la que seguro movió algo y de repente uno de los códigos pues eh, cambió, ¿no? Entonces, eh, hay varias hipótesis, ¿no? Uno que el programa, según comenta el doctor, el ingeniero que estaba en ese momento, que había dejado el programa abierto y que por ahí había habido por descuido de un trabajador que había ingresado a hacer limpieza, algo así, habría movido un programa, ¿no? La otra hipótesis sí era que ingresó también el mismo trabajador, porque investigaciones estaba allí, ingresó uno de los trabajadores que había por erróneamente machucado uno de los botones de encendido, ¿no? En realidad, porque el BLS 1 cuando se estaba ahí ya terminando con el ensamblado del satélite, pues explota, ¿no? Donde mueren algo de 11 ingenieros, tanto físicos, ingenieros, tesistas, y pues fue un accidente bastante fatal, ¿no? En la que ocurrió. Pueden ustedes revisar
les recomiendo, yo les voy a enviar una noticia sobre eso en el grupo. Y desde ahí, pues Brasil que cortó este de los, cortó el financiamiento a los lanzamientos, ¿no? Porque ya Brasil tenía prácticamente estos cohetes ya son bastante desarrollados, suborbitales, ¿no? ¿Sí? De varias etapas. Ahora voy a explicar un poco. Y pues desde ahí, desde esa época, pues que no. Entonces, es siempre tener cuidado, y mucho cuidado cuando trabajamos este tipo de sistemas en el tema de tener una alta seguridad, ¿sí? Bien, entonces con experiencia vamos aquí continuando. Siempre es adecuado tener el laboratorio en esta parte adecuado, con las computadoras, con el lugar adecuado para realizar los experimentos, las conexiones y etc. Este tipo de lanzador lo que se trabajó fue de solo una etapa, porque no se desprendió nada. Bueno, eran dos etapas, ¿no? En realidad, la primera ojiva, que en este caso parecía Starship, para nosotros queríamos simular un poco eso y desprenderlo de aquí, pero no lo desprendimos, al final fue solo. Todo, todo fue lanzado todo y cayó todo. Las aletas ubicadas aquí. Aquí tenemos el tipo de aletas. Puede existir, se puede diseñar un tipo de aletas recortadas, aletas de tipo trapezoidal. Este tipo de aleta trapezoidal es el último diseñado o que está siendo usada por la empresa Blue Origin, ¿no? En la que estaba mostrando anteriormente. Y el barrido afilado también. Estas que generalmente algunos cohetes experimentales lo usan también, casi semi puntiagudo. Este acá es una ala delta que es un poco más estable, ¿sí? Que son más usados y puede ser más estable. También cualquiera de ellos son casi estable, pero ya dependiendo del sistema de control y las correcciones de los errores. En este caso, tenemos una muestra de un BLS-0. El BLS-0 posee una tobera, que 4 subpropulsores, un motor también interno lleno de combustible. La primera etapa sería, en este caso, o los subpropulsores, ¿sí? Luego tenemos la etapa 2, que sería el siguiente propulsor, el combustible del cuerpo, ¿sí? Donde está el motor mayor, principal. Uh, Luego tenemos la etapa 3, que la siguiente, al momento de culminar tanto esta primera etapa, luego esta segunda etapa, sigue la tercera etapa, que estaba llenada por combustible líquido. En realidad esto era combustible sólido. El BLS-0 era un híbrido, en realidad. Tenía combustible sólido. Eso más adelante vamos a ver también sobre temas de combustibles, que hay varios tipos de combustible líquido, sólido y híbrido. En este caso era híbrido cuando se usaba líquido sólido. Y en esta etapa 3, que tenía el combustible líquido, eh, pues es la etapa donde seguía viajando en el vuelo, seguía su trayectoria. El módulo de control que se encontraba en esta parte era medio curioso. En este tipo de lanzador, los módulos y todo el sistema de control estaba casi antes de la cuarta etapa de la carga útil, ¿no? Bueno, lo normal, ¿no? Porque es la ojiva, todo entra, pero la ojiva en este caso solo cubría a la parte del satélite donde estaba, ¿sí? Hay muchos también lanzadores se usan. Entonces, en la parte de la ojiva se encontraba el carga útil del satélite. Este de acá era la cuarta etapa ya de viaje, colocación a la órbita. Y pues
casi antes de la cuarta y después de la tercera, pues se encuentra todo el sistema de control. Y este de aquí, en este caso, ellos intentaron poner unos para que ellos, para igual esto a veces cuando alcanzaba o superaba la línea de Karman, pues podía desintegrarse este sistema. Entonces, bien, bueno, hasta el 2005 todos los lanzadores eran solo uso, ¿no? Entonces, ya si se perdía la parte de componente electrónico, cosas así, pues ya no importaba mucho porque ya el presupuesto estaba destinado para la pérdida de todo el cuerpo, ¿no? Y el objetivo era colocar un satélite, ¿sí? Bien, entonces, este tipo de lanzador es un lanzador, bueno, eh, mejorado, avanzado en realidad, porque Brasil ya para los años 2000, pues ya tenía unos lanzadores bastante robustos. Y este de aquí pues, se lanzó en el año 2001, me parece. 2000 se lanzó, año 2000 casi nada. Y 2 años después pues, se lanza bueno, la que explota el 2000, el PDC-01, ¿no? Bien, siguiendo. Entonces, prosiguiendo aquí, ¿cómo en este proceso hay alguna pregunta parecida? Dice yo, ¿por qué se usa uno u otro perfil de aletas en relación al arrastre y control de los cohetes? ¿Cuál es el comportamiento durante el vuelo del cohete? Ah, sí. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento de las aletas aerodinámicas, me parece que entendí. El comportamiento de las aletas aerodinámicas en realidad es para corregir la trayectoria, ¿sí? Y siempre, bueno, cuando un cohete posee sus aletas aerodinámicas, es exclusivamente para que corrija su trayectoria eh, y para que tenga un vuelo estable, ¿sí? Para estabilizar, ¿no? De repente puede tener una desviación, estabilizar. Ahora, para tener una mayor estabilidad, para tener una mayor estabilidad, va a ser importante aquí considerar el tipo de aleta, pero eso va a depender de la estructura que yo estoy usando, ¿sí? Si en la estructura de repente uh, y el tipo de control es suficiente con el determinado combustible que voy a usar, es suficiente poner unas aletas pequeñas de tipo delta. En la simulación, usted tiene que observar de que simulando con esta aleta delta, con el combustible, con la cantidad de combustible que voy a usar y de acuerdo al tamaño y las características, va a ser suficiente para estabilizar la trayectoria. Entonces, entonces este tipo de aleta lo tienes que usar. Pero si de repente esto no es lo suficiente, puedes usar un otro tipo de aleta, ¿no? Que sea un poco más ancho, con mayor barredura, que tenga mayor tracción, ¿sí? En este caso, también puedes usar un tipo trapezoidal, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a observar, a ver, vamos a regresar aquí un poco, aquí. Podemos observar aquí en el Nuclear que usa un tipo de aleta que en realidad para estabilizar todo el vehículo, pero un tipo de este trapezoidal, ¿no? ¿Sí? Y este tipo de aleta trapezoidal lo usan ellos porque su característica de su lanzador es de este tipo, vemos su ojiva, es tipo romboid, tiene un tipo paraboloide, ¿sí? A diferencia de otros que son bastante puntiagudos, ¿no? En este caso un poco, el de Starship es bastante puntiagudo, por ejemplo, su ojiva, entonces puede tener una mayor barredura,
la estabilización de acuerdo a su característica, ¿no? Entonces, en este caso, ellos usan casi romboide y posiblemente eso altere a la parte de la estabilidad del sistema. Entonces, para mejorar todo ello, ellos usan un tipo de aleta romboide, ¿no? Que compatibilice con el tipo de estructura, ¿sí? Y básicamente ello, ¿no? Entonces, eso va a depender, como les comento, del tipo de estructura, de la característica de la que ustedes, el tipo de cohete que están desarrollando, ¿sí? Entonces, eso, claro que se va a tener que hacer primero las pruebas y las simulaciones, ¿sí? Puede ser suficiente poner pequeñas aletas y con esas pequeñas puedo corregir tal vez la- los errores de inestabilidad. Entonces, tú puedes colocar solo pequeñas y ahora esas características. Estas características inclusive pueden variar, ¿sí? Puedes, el desarrollador el que desarrolla su propio cohete, el que desarrolla su propio cohete, puede elegir su característica de su aleta aerodinámica, ¿sí? Para estabilizar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la pregunta, es eso, o sea, lo que hace las aletas aerodinámicas es para estabilizar, ¿sí? Y durante el viaje, estos van a ir cambiando de giro por momentos, ¿no? Por eso es que tú puedes usar motores, algunos motores de repente, el tipo de motor puede ser un paso a paso, puede ser un motor brusco, un motor un servo, ¿no? Otro tipo de motor, dependiendo. En los de SpaceX, ellos me parece que usan tipos de actuadores lineales, ¿no? Pero hay otros que usan motores tipo servos, ¿sí? Y donde a medida que va, va yendo en su trayectoria, pues va corrigiendo, ¿no? Va moviéndose, ¿sí? Entonces, ahí puede hacer un barrido también, porque a altas velocidades, cuando el lanzador viaja a altas velocidades, basta una pequeña tracción en las aletas, cambia la dirección del lanzador, ¿sí? Ok. Ingresando a la parte de las toberas. En este lanzador, bueno, nosotros en el GSAT-1 no usamos toberas, ¿sí? Eh, pero en el GSAT-2 sí estamos usando las toberas, como la mayoría de los cohetes, ¿no? Que usan toberas y gargantas. Entonces, para ello es importante hacer un estudio y un análisis de las toberas, ¿ok? El comportamiento de las toberas del motor. Entonces, un motor de un cohete está estructurado de la siguiente forma, ¿no? Tiene toda la parte de sistema de control, sistemas de bombeos, etcétera. Entonces, depende de qué tipo de motor usamos. Supongamos que aquí tenemos un motor líquido, ¿no? Entonces, todo motor, tanto sólido o líquido, van a tener una cámara de combustión, ¿sí? Donde se hace el quemado aquí. Bueno, se va haciendo todo el quemado. Si es líquido, puede haber una combinación de combustible, tanto combustible oxidante. En el caso de los sólidos, es simplemente un quemado de todo el combustible, solo combustible. Obviamente ahí vamos a tener una mezcla de varios componentes químicos, ¿sí? Y va a haber una combinación de ese combustible más. Y para ello tenemos una cámara de combustión donde nosotros podemos ajustar, para ajustar la potencia o los flujos, tener una garganta. Esta estructura, esta característica, bueno,
fue desarrollada a medida que se iba desarrollando los motores, porque inicialmente cuando se hicieron pruebas, se hacían pruebas como nosotros hacíamos antes, ¿no? Solamente recto y que, pues, que salga expulsado, pero eh, se ha observado de que ahí se pierde bastante empuje, ¿no? El empuje, ¿sí? Entonces, se ha empezado a diseñar las gargantas. Esto con el principio de chorro, donde se ajusta, por ejemplo, ustedes cogen una manguera y hay un chorro de flujo de agua. Entonces, la manguera, cuando ustedes más forman una garganta ahí, casi en la punta de la manguera, observan de que el flujo es mayor, ¿no? O sea, alcanza una mayor distancia de alcanzar el flujo del agua. Entonces, ese principio es donde se aplica aquí, ¿sí? Cuando existe una determinada garganta llamado convergente en este caso, los flujos como de combustible, estos gases se comprimen en un momento y luego salen expulsados con fuerza. Y eso lo vamos a ver aquí en la parte emocional. Y la tobera, que es esta, también puede ser dependiendo de la cantidad de flujo, etcétera, que ustedes pueden ir trabajando. Entonces, inicialmente teníamos, según las ecuaciones de Przewalski, teníamos de esta forma, donde la variación de la velocidad era igual a la velocidad de escape de gases, ¿ok? El escape de gases de aquí, y que dependía de la variación de la masa, ¿no? La masa está fugando por aquí. Entonces, esta velocidad también nosotros podemos relacionar con el impulso específico del motor, ¿sí? Un impulso específico de un motor multiplicado por el campo gravitacional, ¿ok? Y que eso sería también igual a la velocidad de escape. Si nosotros decimos que esta ecuación es elíptica, entonces podemos nosotros sustituir en la variación de la velocidad de esta forma, donde la ecuación de variación de la velocidad del cohete, ¿ok? Sería igual al impulso, sí, al impulso específico multiplicado por el campo gravitacional, por logaritmo de las masas, ¿no? Inicial y final. Luego podemos nosotros decir que ese impulso específico también puede ser dependiente de quién, de una fuerza, que esa fuerza es el empuje, ¿no? Esa fuerza que anteriormente habíamos visto, que era igual a masa por la aceleración. Pero esto puede ser dependiente de una fuerza respecto a la variación de la masa multiplicado por campo gravitacional. Es decir, multiplicado el o esta de aquí puede ser igual a una determinada fuerza dividido entre la variación de masa. Bien, esta variación de masa nosotros lo podemos llamar como flujo másico. El flujo, cuando hablamos de flujo, justamente es similar, o sea, ya caracterizándole, como les decía, cuando la manguera forma una garganta, entonces el flujo, se origina un mayor flujo ahí, ¿no? De expulsión. Entonces, en el caso de los cohetes, teniendo un combustible con determinada masa, esa variación de esa masa, nosotros podemos llamar flujo másico. Sí, la expulsión de flujo másico. Entonces, esa de ahí, entonces sería igual a lo siguiente, que la fuerza sería igual a la masa, el flujo másico multiplicado por esa velocidad, sumado con la variación de las presiones que se origina aquí, una determinada presión, ¿no? Entonces, la presión final que se origina aquí en la tobera, ¿ok? Va a restar a la presión atmosférica que existe, ¿no? En el espacio, ¿sí? O en una determinada presión atmosférica que exista, pues esa variación multiplicada por el área de expulsión o de salida de la tobera, todo sumado con el flujo másico, con la velocidad, todo ello, tenemos una fuerza total, una fuerza o un empuje total que se puede originar, ¿sí? Se puede relacionar también en paralelo con las áreas, con las áreas o densidad de la garganta aquí. Para ello hay que poner
área prima, sea prima, etcétera, y se puede ir relacionando. Pero al final, esa variación de esa variación de esa masa, ¿ok? El flujo másico va a ser siempre dependiente de la densidad, de la velocidad y del área de la tobera, ¿ok? Y si queremos hacer un principio de conservación de masa, pues simplemente diremos que es constante. Bien, combinación de masas se puede representar entre una proporción de la diferencial de el área de la tobera con la diferencial de la velocidad y multiplicado por masa total, o 1 menos masa total. Aquí se puede ya obtener conceptos bastante adelantados en modelos para subsónicos o supersónicos, ¿no? Cuanto esta masa cuadrada es menor o mayor que el valor. Bien, entonces, esa es la forma ecuacional que se origina acá en las toberas. Y esto va a depender del área. Por ejemplo, si yo elevo el área de la tobera, cuanto más el área sea de la tobera, ¿no? Multiplicado con esa diferencial de variación, obviamente va a ser mayor la fuerza, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que esta presión no debe ser negativo, porque si se vuelve negativo, puede reducirse la fuerza también, ¿ok? Es decir, supongamos que la presión, la presión en la salida de la tobera sea menor que la presión en el exterior, ¿ya? Si la presión aquí es menor que la presión aquí, ¿ok? En la salida o en el exterior, ¿no? Entonces, esa fuerza de impulso, de empuje, disculpe, se reduciría, ¿sí? Entonces, siempre la ecuación ahí nos indica. Entonces, siempre lo que debemos priorizar o primordial es de que la presión en la salida de la tobera, es decir, los gases y el combustible que se quema aquí, tiene que ser súper mayor, cuanto mayor es, cuanto mayor que la presión atmosférica exterior. Entonces, la fuerza de empuje puede ser mayor. Ahora, eso va a depender por eso de la garganta, ¿no? De la garganta. Si de repente la garganta es cuanto más ancho y de repente los flujos acá se hacen menor y la presión se hace menor aquí, y aquí es mayor, pues no vas a tener suficiente pulso, ¿sí? O empuje, ¿ok? Bien, entonces todos esos detalles es importante considerar. Esa variación de masa que está originándose aquí, pues ese es el quemado de todo el combustible, ¿no? ¿Ok? Una dinámica de masa variable que se está originando. Bien, jóvenes, aquí tenemos el GSAT, ya está estructurándose con la tobera aquí. Para ello nosotros tenemos que un poco calcular esta parte. En esta primera parte voy a mostrar aquí justamente, en el desarrollo. En la parte de aquí de la garganta, obtener una mayor presión, nosotros hemos hecho es ajustar la garganta, ¿ok? Y la tobera, ampliarle un poco y ajustar la garganta que sea un poco menor, ¿sí? Aproximadamente acá tenemos la garganta que es de 7 centímetros de diámetro y tenemos un anillo exterior que es el convergente de 8 centímetros para la conexión al combustible, a la cámara de combustión, ¿sí? La cámara de combustión aquí, bueno, en tema de sólido, pues es bastante corto, ¿no? Se va quemando aquí y va ingresando ese flujo de quemado de variación de masa aquí. Y como la garganta es un poco pequeño, bueno, en realidad no es tan ajustado, no es tan pequeño porque estamos viendo aquí cómo no nos va a funcionar porque no queríamos ponerlo la garganta más pequeño porque
queríamos ver primero, vamos a ver o vamos a observar hoy cómo va, cuál va a ser el empuje que va a tener, ¿no? Entonces, si creemos que va a ser mejor, sí. Se puede observar eso también en las pruebas estáticas que se va a ir realizando y ir observando el comportamiento, ¿sí? Entonces, la parte estructural. En esta parte estamos en primer ensamblado, donde se está haciendo una conexión con la garganta. Siempre es importante ajustar bien la parte de la tobera, hacer unos ajustes bien internados. Eh, eh, hay que fijarse siempre que todo está bien ajustado para que no se desprenda de repente la tobera, ¿no? Porque si se te desprende la tobera, pues puede seguir, pero podemos ya perder estabilidad y también obviamente el pulso va a reducirse ya. ¿Sí? Bien. Ah, luego, esta conexión de la garganta convergente, también hay que hacerle un ajuste de internado bastante firme, ¿ok? Entonces, una vez que se tenga el ajuste bastante firme con la garganta, pues ya podemos colocar un pequeño anillo aquí, como aquí, ¿no? Unos anillos, donde estos anillos también van ajustados con el cuerpo del, bueno, el cuerpo de todo el vehículo, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. Bien, en el caso, mira, a ver, Andrés está presente. Andrés, tú no tienes nada que preguntar en esta parte porque es una tesis que justamente tienes que modelar de esta forma. ¿Sí? Entonces, Andrés, que está haciendo la tesis, que en la parte de la propulsión, esto tienes que desenvolverlo perfectamente, esto tal que sea lo suficientemente bueno para hacer, para que el vehículo pueda alcanzar altitudes mayores, ¿sí? Acuérdense que de estas ecuaciones todavía no se está relacionando con la altitud. Eh, en todo el sistema de control, cuando se va agregando en el programa de sistema de control de giro y giro, esto tiene que ser relacionado con la altitud, ¿sí? Porque para saber yo con con este impulso, con este empuje que yo estoy obteniendo, ¿no? Con la estructura que estamos armando, observar hasta qué altitud llega y en base a ello ir ajustando también, ¿sí? Tal vez el control bueno, nosotros vamos a tener que realizar el reencendido cuando está volviendo a caer y ahí pues tenemos que ir calculando la altitud también y bueno, la dependencia. ¿Qué una pregunta?
No, es una forma campana, sí, 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 no es tan cónica, no es tan cónica, John, sí, no es tan, cónica porque como comenté, eh, nosotros por ahora queremos, porque como vamos a probar con un combustible mayor, sí, de lo anterior, que anterior usamos poco combustible y con una determinada altitud, ahora usaremos una mayor cantidad de combustible. Y nuestro cálculo aquí es primero usar a ver, claro. En realidad, esta tobera de aquí es acerada, ¿ya? En principio, esto es acerado y aquí podría aguantar. Ahora, esta parte de aquí es la parte del motor, sí, de acuerdo a las especificaciones de Conida, nosotros estamos usando un cartón comprimido, sí, comprimido aquí y un doble cartón exterior aquí colocado en la parte superior. Podemos usar aluminiado, sí, para el GSAT 4 se va a usar un aluminiado, pero para el combustible que vamos a usar, eh, tenemos, bueno, tenemos calculado de que sí va a tener, eh, que sí va a aguantar el, este, el- pero ahí veremos cómo se va comportando, sí. En este lanzamiento veremos todos esos datos, el comportamiento de este doble acoplamiento que tenemos. La parte estructural externa, porque la parte estructural externa, ¿sí? Sí es un otro tipo de material y en la cual no va a haber mucho efecto ahí, ¿sí? Va a tener esa parte interna, porque en realidad la estructura aquí tiene hay doble estructura, ¿no? Para que pueda soportar al quemado del combustible. Ahora dice, con relación al espesor de su tobera, primero, ¿de qué material es? Claro, la tobera en realidad es acera, ¿sí? Solo la parte de la tobera. Y encendido el motor, sí. Un material acerado va a soportar para este tamaño, sí va a soportar. Inclusive para un poco más grande podría soportar, ¿sí? Y es por eso que también para no poco eh, para no mucho forzar la temperatura, es que se está probando con un tipo acampanado, como dice este, ¿no? Sí, no es tan cónica, ¿ok? Entonces, bueno, las recomendaciones, desde nuestra experiencia, es que uno tiene que ir estructurando el proyecto de acuerdo a la medida y la experiencia, ¿no? Sí. Eh, pero es cuestión de uno probando y también haciendo ahí los cálculos adecuados, ¿sí? En este caso, iremos viendo. Paralelamente, estamos construyendo, empezaremos a construir el GSAT 3, donde eh, se irá mejorando también las características que se viene aquí aplicando, ¿sí? Ok.
Sí, claro. Eso los voy a, sí, ahora que me acordaste, sí, los vamos a compartir allí, grupo para que lo lea. En realidad la CONIDA, no, la CONIDA conjuntamente con la Fuerza Aérea, ellos sugieren no específicamente datos, ciertos datos, no te dan ciertos datos, pero más que nada la parte de los materiales es lo que ellos, mm, ellos ahí muestran en sus normas, ¿no? Sí, o recomiendan. Entonces, sí, vamos a voy a compartir el grupo para que ustedes ahí lo vayan leyendo también y lo vayan también diseñando ahí sus proyectos y que ya lo tienen pensando avanzando, avanzar, ¿sí? Bien, entonces, Jones, yo creo que aquí poco nos quedamos y antes de ello, para finalizar y luego continuar en la clase siguiente con los otros temas, también el tema de los satélites y todo ello, voy a mostrar un video de la parte de propulsión para poder ir observando el comportamiento de estos sistemas. ¿Bien? Entonces,
Hola, ¿sí se consigue escuchar? No, no, doctor. El video no se ha escuchado. Ok. ¿Aquí se puede escuchar? Ok. Bueno, lo que aquí primero se está realizando es la prueba del combustible Tinto Vera para hacer el impulso. Mm, A ver, a ver de nuevo. Luego, vamos a ver aquí.
Aquí se está observando una prueba de... Vamos a ver, una prueba estática de empuje. Para observar la parte de la toldera, en este caso, también tipo acerado. Finalmente, vamos a ver un último video de un tobera de la NASA. A ver por acá, como comparación de lo que haciendo las pruebas. En este tipo de sistemas se observa de que por parte de la alta temperatura, aquí estamos refrigerando las toberas. Estamos refrigerando para ir subiendo la alta temperatura que se puede tener en la tobera. Con impulso aquí. Ahí, en el tema de los combustibles líquidos, puede ser más fácil regular temas de empuje con toberas térmicas, en este caso, ¿sí?
observó un motor líquido que que está expulsando cantidad de gas totalmente por una tolera Bien, entonces, para realizar unas recomendaciones respecto a las pruebas, la primera prueba que se realizó fue una prueba del quemado de combustible para el GSAT-1, luego uno similar que se está observando para hacer unas pruebas similares con el GSAT-2, y luego finalmente en el video último en la que se muestra es para una tobera, pero para un combustible líquido, ¿sí? En la cual eh, se puede trabajar, pero ya en los siguientes procesos, ¿no? Nosotros estamos ver la forma de ir probando con motores de combustión líquida, en la cual se necesita desarrollar un sistema, pero para ello es que estamos convocando también a los tesistas, algunos que quieran trabajar con nosotros, para ir trabajando en este tema de los motores líquidos. Pero todo se va a ir avanzando poco a poco y que más adelante haremos también un tema de estos motores líquidos, ¿sí? Cómo es la estructura, cómo es su diseño, la arquitectura y cómo podemos armar un prototipo también, como pequeño motor de combustión líquida. ¿Ok? Bien, yo creo que aquí nos quedamos. ¿Tienen alguna pregunta tal vez para hoy? ¿Una pregunta más? Ahí está, la pregunta de John, un último. En programa de lanzamiento del ISA 2 se puede conseguir las tiras. Claro, claro que sí. Claro, podría, sí. Nosotros, a medida que vamos aquí avanzando, eh, ya que el CISA 2 está ya en un porcentaje avanzado, es lo más probable que entre la quincena de febrero o a más tardar máximo a fines, estaremos eh, iniciando con el lanzamiento John, ¿sí? Y claro, o sea, los que llevan el curso y los que son del grupo, los que son parte, pueden asistir al lanzamiento, ¿sí? Claro, bien. Entonces, claro, en la parte experimental y en la parte de lanzamiento, pues, ahí pueden estar presentes, ¿sí? A ver, eh, ¿alguna consulta más? O si no, ya finalizamos con la reunión, ¿sí? Ok. Entonces, muchas gracias con todos. Nos vemos en la siguiente clase para seguir avanzando con los temas pendientes que tenemos. Muy buenas tardes con todos y
Hasta otro día.